sol brilla para todos. Siempre estás listo para dar un paso más. Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse, pero algunas personas descubren que la crisis no llega para destruirlas, sino para despertar. Hoy nos acompaña una de esas personas que no solo ha atravesado la crisis, sino que decidió entenderla, habitarla y transformarla en conciencia. Nuestro invitado es escritor, terapeuta certificado RTC, terapia integral, CEO de Evolucionar tu Ser Conscientemente y autor del libro Enfrenta tu crisis. Pero sobre todo, es alguien que nos recuerda que la crisis puede ser el inicio de una vida más auténtica. Hoy nos acompaña Jonathan Lara. Hola Jonathan, bienvenido. ¿Qué tal, Luz y Mónica? La verdad que estoy muy contento y sobre todo muy agradecido con ustedes por este espacio y por la oportunidad que me dan para poder compartir la experiencia, ¿verdad? Porque al final del día, como yo les digo hoy a las personas que están en nuestros talleres, la transformación se cumple cuando la compartimos. Así es. Moni. Bienvenidos a todos, bienvenido Jonathan. Efectivamente, es un tema muy interesante, un momento excepcional en todo lo que se está viviendo. Precisamente es escuchar tu experiencia y cómo a través de tu experiencia, de lo vivido, puedes ayudar a otros. Así es. Dicen que, bueno, dice Albert Einstein, en medio de la dificultad yace la oportunidad. Y ese es el caso de Jonathan y de muchos de nosotros también, porque justamente son esos momentos difíciles los que hacen que uno reevalúe todo, ¿no? Y ahí viene la evolución. Así es, así es. Así que vamos a empezar con preguntándote algo para empezar a calentar motores. ¿Qué te parece, Jonathan? Claro Y que sí. la principal pregunta, vamos a enfocarnos primeramente en tu libro. ¿Y qué te llevó a escribir Enfrenta tu crisis? Pues fíjate que la verdad, a diferencia de otros autores, este libro no nació en un escritorio, sino, como dicen por ahí, desde el suelo, ¿verdad? En donde llegó el momento en donde yo me sentía perdido, tanto en la dirección de lo que quería hacer como en la identidad y el sentido que le estaba dando a mi vida. Eh, la famosa crisis existencial, que es personal, porque viene de lo emocional y sobre todo de lo espiritual, ¿verdad? El darte cuenta que no estaba conectado al 100% con ese ser superior que nos apoya en cualquier situación y que nos deja manifestarnos como alguien que puede crear, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones de las que yo me pude dar cuenta. Entonces eso me obligó a verme básicamente sin máscaras. Hoy en día yo le digo a las Ujú. personas, si tú tuvieras que enfrentar una situación y considera que no puedes usar tu celular, las llaves de tu carro están en un lugar en donde no las puedes tocar y tu billetera es inaccesible, ¿cómo resolverías una Ujú. situación? Entonces ahí es en donde realmente se da esta cuestión de la identidad, el quitarme todas las máscaras. Y en ese proceso pues entendí algo que me cambió realmente la vida y que es lo que hoy comparto, que a nosotros no nos enseñan realmente a atravesar el dolor. De hecho, de pequeños nos dicen, no llores por eso y ya pasó, Evitarlo, ya ahí exacto, estuvo. evitarlo, ¿ya? Sobre todo, entonces, la vida no nos enseña a atravesar el dolor, pero cuando lo hacemos de forma consciente, sobre todo experimentarlo, ¿verdad? ¿Qué estoy sintiendo y Ujú. por qué lo estoy sintiendo? Eso Claro. es lo que me lleva a tener la conciencia de por qué estoy enfrentando una situación que me llevó a estar en crisis. ¿Cuál es Ujú. el proceso que viví para estar ahí? Y entonces desde ahí es en donde podemos enfrentar la crisis, porque esa es la otra situación de la que me di cuenta. O sea, si yo evado los Ujú. problemas y siempre les estoy dando como la vuelta, nunca voy a salir de ellos y me mantengo en un círculo Exacto. vicioso, Claro. Total. ¿verdad? En donde siempre voy a estar ahí. Entonces me di cuenta que la crisis no llega para destruirnos, sino llega para recordarnos realmente quiénes somos y qué Ujú. podemos atravesar para estar mejor el día de mañana. Exacto. Exacto. Ahora, el asunto tal vez estaría en ver cómo tomamos la crisis y cuándo, porque si no lo tomamos adecuadamente, esta crisis puede ser más destructiva que evolutiva. ¿Cómo,
¿cómo podemos diferenciar si estamos tomándolo por el lado que nos pueda beneficiar o realmente estamos metiéndonos en la bola del problema y de la crisis y todo eso? Sí, claro, es una cuestión que siempre nos pasa factura cuando no tenemos una conciencia, ¿verdad? Ujú. Pero si nosotros tenemos conciencia, entonces tomamos las situaciones desde una oportunidad y no desde el miedo, ¿verdad? Ahí es en donde nosotros nos damos cuenta que una crisis no es ni buena ni mala. Es una situación que estamos viviendo por la diferente secuencia de toma de decisiones que nos llevó a Sí. estar en esta Claro. situación, ¿verdad? Ujú. Y cuando nosotros ya la enfrentamos desde la conciencia y no desde el miedo, es cuando nosotros empezamos a atravesarla y nos damos cuenta de que es evolutiva, porque, por ejemplo, una crisis financiera que yo estoy viviendo me lleva a Ujú. hoy estar estructurado y el día de mañana ya no tener deudas. Una crisis Exacto. emocional que yo estoy viviendo me lleva a darme cuenta cuáles son mis errores cuando yo estoy en una relación y a ponerle mucha atención a la forma en la que yo trato a las otras personas. Y si yo tengo una crisis, digamos, empresarial, yo me doy cuenta de qué es realmente lo que no está funcionando en el negocio y a veces ahí es en donde viene la evolución, ¿verdad? El darme cuenta que lo que no está funcionando soy yo, no el negocio. Así es. La gente llega conmigo y me dice, Jonathan, quisiera que me ayudes con mi publicidad o quisiera que me ayudes a tener un mejor proceso para la productividad. Y cuando empezamos a trabajar, les digo, bueno, pues aquí el asunto es de que te doy 100 soluciones y tú encuentras 101 problemas. Ujú. Entonces, ahí es Claro. en donde nos damos cuenta de que es evolutiva, Exacto. ¿verdad? Porque Exacto. nos ayuda más que nada a romper un patrón y sobre todo a reacomodar el nivel de conciencia para darnos cuenta que ya estamos listos para sostener el siguiente nivel. Exacto. Y fíjate que ahora mismo, mientras tú estás hablando, me viene a la mente una persona que estuvo en buena posición, siempre ha tenido, bueno, una persona luchadora y conseguía todo lo que buscaba. Pero de un momento a otro, con el año 2025, año 9, se le cambió todo y ahora está, pero con lo mínimo, 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 o sea, al punto de decir, no sé si mañana voy a poder comer. Esa es una crisis muy, muy fuerte que además tiene un proceso. Toda crisis creo que tiene un proceso, como tú bien explicas en tu libro, y está en la primera etapa, ¿no? Entonces, donde todavía ve desde el cambio desde una forma destructiva. Sí, claro, y nos ponemos en esa posición de negación, en donde Ujú. no queremos aceptar la situación, no es nuestra culpa, buscamos que el culpable sea hasta el perro, el gato o el vecino, ¿verdad? Y nada de lo que tiene Ujú. que ver con nosotros, pero ahí ese no está el problema. De hecho, con mis hermanos de Alcohólicos Anónimos, cuarto y quinto Ujú. paso, nosotros nos damos cuenta, el segundo pilar con el que ellos manejan su filosofía es aceptar que tengo un problema. Ujú. Y si no lo Mm. acepto, entonces no lo puedo resolver. Exacto, exacto. ¿Y cuál sería, por ejemplo, basándonos en el caso que estaba presentando Luz, cuál sería el primer paso consciente que recomendarías a alguien que se encuentra tan perdido, tan desesperado y con tanto dolor, ¿no? Porque duele encontrarse en esa situación. Sí. De hecho, si tú te das cuenta en la pasta del libro, ustedes que tienen la oportunidad de tenerlo, en la parte Ujú. de enfrente del libro dice, enfrenta tu crisis, reconoce y acepta. En Ujú. coaching yo me Ujú. doy cuenta que toda la gente llega y cuando les estás haciendo el cuestionamiento guiado, que es el proceso de coaching, la gente, tú le dices, ¿tú sientes que deberían de pagarte mejor porque haces un buen trabajo? Sí, sí lo siento. ¿Tú crees que todas las cosas que tú has hecho no han sido remuneradas porque tú siempre das más de lo que recibes? Sí, sí lo creo. ¿Y tú piensas que si tú actuaras diferente la gente se va a volver en contra de ti y por eso mejor sigues siendo tú y aunque las personas te sigan dañando? Sí, así es como yo pienso. Entonces, piensas, sientes y crees desde tus decisiones. Empieza a cambiar Claro. esa forma. Entonces, eso es, ya lo reconocí, ahora lo acepto. Y cuando yo lo Mm. acepto, lo puedo cambiar. Y has dicho una gran verdad porque es desde
nuestros pensamientos que Wow. creamos esta realidad porque nos Ujú. enfocamos en ciertas partes de lo que se llama realidad, ¿no? De todo lo que hay, ¿cierto? Exactamente. Y ahí entra mucho un tema que nosotros tocamos mucho en RTC, que ya vamos a hablar también, cómo tu certificación con RTC, cómo te ha ayudado o te ha aportado en todo tu proceso. Y a nosotros nos gusta mucho hablar de la neurociencia y precisamente, ¿no? O sea, todos los estudios nuevos que hay se enfocan y nos muestran cómo el cerebro, cuando está pasando por una crisis una persona, cómo el cerebro del ser humano eh, siente que necesita o está en el momento perfecto, digamos, de reorganizarse, porque cuando está en crisis es el momento perfecto para empezar a recibir a la Ujú, nueva información. ¿Sí? Que la así. gente esto no lo sabe porque el cerebro es plástico. Y ahí es justamente donde, como es tan maleable, ahí es el momento perfecto para entrar en el cambio, hacer los cambios. ¿Sí? Y la gente eso, lamentablemente, esa parte no la sabe. Sí, de hecho, ahorita que mencionabas eso, para mí el Reiki Transmutación Consciente fue un antes y un después, ¿verdad? Ujú. Luz no dejará mentir que yo creo que batallaba mucho con mis cuestionamientos de lógica, porque Sí, venía de un Sí. recuerdo. mundo, vengo de un mundo empresarial, de estudiar administración, de ser más apegado a lo que dice la ciencia. Pero cuando yo entro a este mundo de lo que es más la espiritualidad, yo lo primero que hago es aperturar desde mi perspectiva la información para poder asimilarla, no entenderla, sino asimilarla, porque era muy difícil para mí el entender Ujú. y eso lo podemos ver el día de hoy, o sea, ¿qué tanto influyó en mí el RTC que hasta el día de hoy sigo siendo un miembro Gold de la membresía de la escuela, ¿verdad? Sí, Maravilla. Ujú. Porque yo sé que necesito estar apegado a un grupo que me siga generando esta filosofía de vida y sobre todo también para mantener esta forma del día de hoy creer, ¿verdad? Y lo estamos viendo con el curso de milagros que estamos llevando en la academia. Entonces, ujú. es increíble cuando nosotros leemos una de las lecciones y poder entender cuando te dice, no mires las cosas como las estás viendo ahorita, míralas desde otra perspectiva. Sí, Cuando se lo dices a alguien que está sentado en el carro con la bolsa de aire explotada porque acaba de tener un choque, o cuando se exacto. lo dices a alguien que recibió un diagnóstico médico en donde le dicen que tiene Ujú. una enfermedad, o una persona a la que le acaban de decir que el sangrado que tiene es porque perdió a su bebé. O sea, ¿cómo Ujú. miras eso desde otra perspectiva, no? Pero el ser terapeuta de Reiki a mí me ha ayudado a que cuando yo tengo esos casos en coaching y cuando me llaman en medio de esa crisis emocional, Ujú, el poder decirle, ¿sabes qué? Lo primero que vamos a hacer es respirar. Yo en Reiki encontré una herramienta poderosa que es la respiración. Y les ujú. digo, los escucho porque obviamente la gente te llama y te dice, "Jonathan, fíjate que ok, lo primero, Sí, ok, ahora lo primero que vamos a Necesitan hacer es respirar. descargarse, Claro, claro. sí. lo primero que vamos a hacer es respirar. Ahora que ya respiraste, me vas a contar cuál es el problema, qué emoción te genera ese problema. Y ahí es en donde también nos damos cuenta de otras cosas. Algo que yo aprendí en el Reiki. A veces decimos, es que yo tan me siento enojado porque yo tal y tal. No, estás frustrado porque tú no puedes reaccionar ante la jerarquía de la persona con la que estás teniendo el problema. Ujú. Estás desmeritando tu potencial porque no te dan la oportunidad de demostrar lo que podrías hacer, porque la línea jerárquica no te lo permite, papá, jefe, lo que sea, esposo, esposa, ¿verdad? Entonces, gracias al RTC, yo entendí que la crisis no se supera huyendo de un problema, sino integrándolo. Cuando Ujú. tú integras qué es lo que está pasando, por qué estoy sintiendo esto, y cómo lo puedo acompañar dentro del proceso que tengo para evolucionar. Entonces ahí es en donde yo ya tengo las herramientas para poder pelear contra la situación, desde escuchar mi emoción, obviamente, y actuar con la verdad, que esa es otra cuestión muy importante. Nosotros vamos en muchas ocasiones por la vida con máscaras. Yo como Ujú. viví la herida en la herida de la infancia, la Ujú. humillación, entonces ahora yo soy el que mis chicharrones truenan y aquí donde yo digo, Exacto. todo se hace como yo digo, ¿verdad? Ujú. Entonces, lo que tú no sientes,
es lo que te controla. Y lo que tú Claro. sientes en conciencia es lo que te libera, porque te das cuenta. O sea, es como dice el manual de vida que algunos llaman la Biblia. Conocerás la verdad Ujú, y la verdad te hará libre. ujú. Totalmente, totalmente. Y sí podemos ver o puedo ver la evolución de tus pensamientos, digamos, desde el punto de vista de inicio empresarial a este momento que sigue siendo empresario, CEO de una compañía, pero ahora la compañía es evolucionar tu ser conscientemente, que me encanta además Nombre. el nombre de tu Ujú. compañía, porque no es solo un nombre, ¿no? Es una declaración. Así es. ¿Cómo nace este Sobre todo eso. proyecto? Cuéntanos. Sí, 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 dime, sí. Sí, fíjate que había algo que yo me daba cuenta y es que habían patrones que se repetían en las personas y en los negocios, ¿verdad? Por eso a mí me encantó el nombre Evolucionar tu ser conscientemente. Cuando yo empecé un proyecto con algunos amigos se llamaba Evoluciona tu ser, pero Evoluciona tu ser es como una invitación. Ujú, Evolucionar tu ser es toma la acción, ¿verdad? Y yo desde hace mucho tiempo traigo una frase metida en mi cabeza desde antes de empezar con el coaching y todo esto que es a ujú. la vuelta de las acciones están los resultados. Ajá. Y eso era del Ujú. mundo empresarial. Y cuando yo llegué a la academia, si ustedes se recuerdan, yo estaba entre lo de la pandemia y una campaña que decía, no hay crisis que aguante 14 horas de trabajo, ¿verdad? Sí. Ujú. Que incluso esa presión de tener a la gente en países como Perú, Colombia, Venezuela, donde yo tenía que ir en medio del 2020 a hacer diferentes situaciones y no poder viajar, me llevó a tener un derrame facial, que fue otra de las cosas en las que me ayudaron en la academia a poder llevar esa situación y poder Ujú. transitarlo, que el día de hoy mucha gente, si yo no le digo que sufrí esa situación, nadie se da cuenta, porque digamos, la sanación no fue física, sino fue emocional, que al final del día también era lo que lo había causado, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo me doy cuenta de que los patrones que se repiten constantemente, tanto en los negocios como en las personas, es que las cosas no funcionan por lo que hay afuera, sino desde lo que está pasando adentro. La gente quiere vender Ujú. más, quiere tener mejor publicidad, quiere tener mayor participación en el mercado, pero no arregla sus procesos, no arregla la Ujú. forma de atención al cliente, el trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces, las personas se exigen demasiado, quieren dar más de lo que realmente Exacto. están pudiendo producir por lo que están logrando hacer, ¿verdad? Y otra de las cuestiones es que la mayoría no se da cuenta que las crisis no aparecen en el momento, o sea, una crisis no se da por arte de magia. Hoy me pasó esto y es por eso que me pasó la crisis. No, la crisis se da Ujú. porque lleva un tiempo formándose Ujú. hasta Exacto. que llega a ser una crisis, Claro. ¿verdad? As- exacto. Es el producto de cómo vamos llevando nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra vida en general, ¿no? Definit- De hecho, ¿sabes? Yo encontré entre toda la situación que pasaba que una crisis es la voz del alma cuando ya no puede seguir siendo ignorada. Ujú. Ujú. El momento de saturación le decimos en RTC también. Cuando Sí, uno ya dice, ya no puedo más. Y ahí es donde, o tocar fondo también se dice, ¿no? Comúnmente, tocar claro. fondo. Pero Ujú. ahí es cuando debemos, o mejor dicho, esta situación es un llamado a recordar que lo que se está derrumbando no es real. Nos Ujú. decía el curso de milagros, Cosa ¿no? milagro. No, no es real. Lo real, lo verdadero, no puede perderse, porque nada real puede ser amenazado, nada irreal Ujú. existe, ¿no? En eso radica la paz de Dios, nos dice el curso de milagros. Eh, y quizá esa sea la puerta de salida o el escape a esta situación. ¿Cómo ve tu emprendimiento, evolucionar tu ser conscientemente en cómo es la salida? ¿Qué hacer para salir de una crisis muy, muy grande, por ejemplo? ¿Cuáles son los primeros pasos? Y sé que te estoy pidiendo que generalices algo que es muy Fíjate, específico para cada Personal. persona. Claro. fíjate que esa es una gran ventaja. Yo como
como te decía, viniendo del mundo empresarial en donde administración tiene un proceso que se aplica ya sea una panadería o sea una venta de garnachas o sea un negocio que funciona como PepsiCo o Coca-Cola o las Ujú. empresas grandes, siempre el proceso es el mismo. Y en esta parte de lo que es el coaching, también el proceso es el mismo. Y si tú te das cuenta al terminar de leer el libro, que yo explico que el Ujú, libro fue ese proceso, es expresar. Si tú no dices lo que estás sintiendo y no dices por qué estás sintiendo eso, pues entonces ¿cómo lo vas a resolver? total. Pasémoslo al mundo empresarial, lo que no se puede medir no puede crecer. La gente me dice, Jonathan, yo quiero X, Y y Z en cuestión de resultados, y cuando les digo, ok, vamos a ver qué tienes, no tienen documentos para poder medir qué es lo que están haciendo, cómo está su operación. Lo Ujú. mismo cuando le preguntas a una persona, dime cuál es el asunto, y te empiezan a decir, es que mi papá, es que mi esposa, es que mis hijos, es que ta, 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 ta. Traigámoslos ahora a tierra, desde tu perspectiva. Ahora tú ponte en el lugar de tu papá. Y entonces cuando te empiezan a dar esos datos en concreto y aterrizados, entonces ya tienes que ya expresaron. Una vez la gente expresó, entonces ya puede reconocer y aceptar. Y cuando Ujú. Ujú. ellos ya pasaron por este proceso de expresaron, en expresar también viene algo que es tú te das cuenta de una perspectiva distinta. Reconoces que no todo el entorno es el 100% de la culpa, sino que tal vez el 80% es tuyo. Ujú. Y ahí es en donde tú ya aceptas. Y a la hora de aceptar, ¿qué nos queda? Pues ya solo ponerle una acción para poder resolverlo. Claro. Porque si tú ya sabes cuál es el problema, lo único que te queda es poder encontrar cómo lo vas a resolver. Y dentro Ujú. de donde está el problema, donde tú quieres llegar, solo hay un camino. La forma en Ujú. la que tú llegues, esa es tu decisión, pero solo hay un camino. Ya sabes dónde estás y a dónde quieres llegar. Solo hay una vía. Exacto. Que Exacto. me parece excelente cómo lo estás planteando, porque sí, mientras no exprese, eso está ya dentro formando un montón de imágenes monstruosas dentro de la mente, ¿no? Una vez que lo expresas es como que ya sale fuera de ti, reconoces y ahí puedes aceptar, mirarlo desde el punto del observador y decir, entiendo, ya veo mi participación en todo esto. Exacto. Esto Y sí es mi responsabilidad. esto sí es mi responsabilidad. Sí, Exacto. y es que fíjate, Ujú, la situación es que la mayoría llegamos a un punto en el que nos damos cuenta que no estamos perdidos, solo estamos ujú, Ujú. desconectados de la Ya. situación real. ujú. Me encanta ¿Cómo es que eso. nos Ujú, conectamos? Cuando, como ustedes están diciendo, asumimos la responsabilidad y entonces empezamos a Ujú. escucharnos el por qué estoy en esta situación, ¿verdad? Ujú. No el ujú. por qué, como lo dice ahora el meme, ¿verdad? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? No, no en el reclamo, sino tanto el por qué estoy yo en esta situación, o mejor dicho, ¿para qué estoy ¿Para en esta qué? ¿Para situación? qué? Eso. Exacto. Exacto. Que eso es lo que más ¿Verdad? usamos en RTC, ¿no? El ¿para qué? Me encanta esta Dale. frase y la voy a repetir solamente para que todos puedan escribirla. No estamos perdidos, solo desconectados. Si estás Ujú. pasando por una crisis, no estás perdida, solo desconectada o perdido, solo desconectado. Y eso me lleva entonces también a preguntarte que esto va a mover muchas fibras en las personas que van a escuchar este podcast y que seguro que te van a contactar. Una, que nos digas cómo te pueden contactar, a pesar que nosotros Sí. también vamos a compartir tus datos en la descripción del podcast. Pero además también me gustaría saber qué tipo de transformación pueden o van a recibir estas personas o pueden esperar estas personas que se acerquen a evolucionar tu ser conscientemente. Sí, fíjate, como le digo yo a las personas que tengo tanto en coaching como en los retiros de transformación, yo no tengo una varita mágica en donde te voy a tocar y tu vida va a cambiar, pero Exacto. sí he visto a personas recuperar su poder desde lo que es la transparencia, ¿verdad? Cuando ya no usamos máscaras, el poder pasar de la confusión a la claridad. Llego a un taller quebrado porque llevo un divorcio encima, porque mis hijos no me hablan, porque tengo ya un par de empresas quebradas, Ujú, porque los negocios no se me dan. Entonces, desde esa confusión de la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué me está pasando esto a mí? A llegar a la claridad de he hecho estas situaciones de una Ujú. forma incorrecta. Entonces,
eso me va a permitir que pasen de un miedo de no quiero volver a una relación porque no quiero sufrir otro divorcio, no quiero o Claro. un emprendimiento porque no quiero volver a sufrir el tener que quebrar o cerrar una compañía. Ujú. Entonces, de ese miedo a la responsabilidad, y cuando yo soy responsable de las situaciones, como les digo yo a todos, tú vas manejando. Esto es un ejemplo muy claro. Cuando tú vas manejando, tú vas tranquilo. Así tú manejes como los chinos, ¿verdad? Ya sabemos todos que Sí, los asiáticos tienen una fama para manejar. Así tú sí. manejes como asiático. Cuando tú vas manejando, tú vas seguro. Pero cuando tú eres conductor y vas a la par de otro que va manejando, tú vas metiendo el freno. Y tú Ujú, vas queriendo cruzarte. Sientes que se pegó mucho al otro carro y le vas diciendo a la ujú. otra persona como que si fuera la lotería, ¿no? La banqueta, la bicicleta, el semáforo, ¿verdad? El Ajá, policía, el claro. alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente aquí? Cuando tú te haces consciente y tú te das cuenta que quien está dirigiendo o manejando tu vida eres tú ya no puedes huir de la crisis. Ya Ujú, dejas de gritar el carro, la banqueta y empiezas en Ujú. silencio a darte cuenta de cuál podría ser la solución. Una versión más auténtica, el no usar máscaras, que a veces usamos máscaras para demostrar que soy duro, pero realmente exacto. lo que me convendría es demostrar que soy vulnerable. Ujú, Entonces, Claro. cuando escuchas tu crisis y dejas de sobrevivir, tú empiezas a vivir y a liberar tu vida, no la que le ujú, quieres mostrar a los demás. Ujú. Entonces, exacto. lo único en lo que yo me puedo comprometer es en mostrar un panorama distinto. Ya la Exacto. Ujú. decisión de entrar en ese panorama es de las Es de personas. cada uno. Ujú. Excelente. Mucha gente viene a terapia pensando que el cambio lo hacemos nosotros, los terapeutas. Y No. eso es pura responsabilidad de cada uno de ellos el hacerlo, ¿verdad? De hecho, en las formas que las personas llenan cuando trabajan conmigo el coaching, una de las formas iniciales que las personas van a firmar es un acuerdo en donde yo les estoy siendo consciente de que yo no les voy a recomendar nada y que Ujú, Ujú. quiero que ellos lo tengan claro, que yo no les voy a decir qué tienen que hacer, sino todo esto es un cuestionamiento guiado. Ellos me Claro. dicen a mí, Jonathan, yo lo que quiero es esto, esta es mi idea de lo por lo que yo vine a estas sesiones de coaching o por lo que yo estoy Ujú. buscando coaching. Y en base a eso, entonces yo genero un cuestionamiento guiado que me lleve a que se den cuenta por qué están en la situación Exacto. y obviamente qué deberían de hacer. Y es bien sencillo. claro. Si una persona viene contigo y te dice, yo quisiera ser el próximo Tony Robbins, entonces el Ujú, cuestionamiento guiado sería fácil, ¿verdad? Lo vamos a resumir. ¿Qué haces tú? ¿Qué hace Tony Robbins? Ah, mira, yo hago también entrenamientos de ujú. forma masiva para grupos. Ok, en base a eso que tú haces ahora, ¿qué ha hecho Tony Robbins para llegar a estar en donde él está? Ah, mira, Que no Jonathan, haces hizo, tú. hizo X, Y Ajá. y Z. De eso que tú dices que hizo Tony Robbins, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué no Ujú, estás haciendo tú? Y, exacto. y entonces así nos vamos. Es un cuestionamiento guiado que nos lleva, obviamente, a lo que les he estado diciendo todo el transcurso de este podcast, a que te des cuenta realmente que todo parte de ti. O sea, tú Ujú. quieres X, pues entonces tienes que hacer Y y Z, ¿verdad? Ujú, No nos queda de otra. Y a la vuelta de las acciones están los resultados. súper. Es que está súper interesante toda esta conversación. Y mucho de lo que estamos hablando está en el libro Enfrenta tu crisis. Reconoce y acepta de Jonathan Lara. Así es que se los recomiendo muchísimo. No quiero que cerremos este encuentro sin preguntarte, como dicen, la pregunta del millón. En estos momentos en que hay mucha gente con miedo a que su situación cambie de la noche a la mañana por lo que está pasando, específicamente aquí en Estados Unidos. ¿Qué se les puede decir que aminore ese miedo? Si yo no tengo papeles, como es el tema el día de Ujú. hoy, Sí, sí, y sí. cuando miro a alguien de ICE, me mojo en los pantalones, el de ICE se va a dar cuenta que yo no tengo papeles. Claro. Pero cuando yo no tengo ese problema en mi mente de que no Ujú. tengo los papeles y aunque esté el de ICE ahí a la pared, es más, lo voy a saludar. Hey, ¿cómo estás? ¿Andas agarrando a los mojarras? Entonces, Sí, o sea, ¿cómo el otro va a dudar de que yo no tengo papeles? O claro. sea, al Ujú. final del día, ¿cuál es el mensaje principal? Cuando yo soy consciente de quién soy y qué puedo hacer, no le tengo Ujú, miedo al entorno. Fíjate, te voy a contar algo de esta situación de la seguridad. ujú, Una persona en una redada se pone a grabar todo
Ujú. y llega cerca de los policías e incluso les empieza a preguntar, hey, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu número de agente? Y los cuates pues están en el momento álgido, ¿no? Sí. Y quítate de aquí, salte de aquí. Y él le sigue preguntando, no, quiero ver cuál es tu número de agente. Estás usando la autoridad con violencia y eso Ujú. no se debe hacer. Y les dice un montón de cosas. Entonces, después de que pasa todo el caos, alguien se acerca a él y le dice, wow, me gustaría a mí tener papeles para poder hacer lo que tú haces, en cambio me tengo que esconder. Y él dice, No papeles y tiene. miedo es algo que no tengo. Sí, Wow. Ay, me ericé toda. me encanta, buenísimo. Ah, Y eso sí, es ujú, totalmente así. Me ujú. encantó. Jonathan, podríamos estar hablando todo el día. Aquí hay tema para largo, pero bueno, tenemos un espacio corto. Y antes de despedirnos, cuéntanos un poco dónde te pueden encontrar las personas que justo están pasando por un momento de crisis o que como coaches quieren evolucionar más o aprender más para poder ayudar a otros. Pues yo estoy en todas las redes sociales como Jonathan Lara, Jonathan sin Ujú. H. eh, y si ustedes ponen Enfrenta tu crisis, hoy en día la ventaja de la tecnología es que si ustedes escriben Enfrenta tu crisis, la mayoría de veces los lleva conmigo, ¿verdad? O Evolucionar tu ser, Ujú. Ajá. conscientemente también los lleva conmigo. Entonces, en cualquiera de las redes sociales, mi número de teléfono personal es el 323-817-5554. Entonces, en cualquiera de esas opciones, ustedes me pueden localizar. Como siempre les digo yo, hoy en día la ventaja es que estamos a la distancia de una llamada o de un mensajito. Jonathan, muchísimas gracias y espero que nos podamos volver a ver en otra entrevista como esta que nos ha encantado, llena mucho espacio de preguntas que se quedaron sin contestar en algún momento de nuestras vidas, no solamente nuestras, sino de los que nos están escuchando. Así es que muchísimas gracias. Así es, Jonathan, nos encantó tenerte con nosotros. Sé que mucha gente va a encontrar la luz de la que estabas hablando en este podcast a través tuyo. Así que también los invitamos a todos a la membresía de la academia, Así ¿verdad? Que es. ya sea contactando a Luz o contactándome a mí, les podemos dar la información de cómo hacerlo. Y a Así tomar que nada, nuestro curso RTC, y a Reiki tomar nuestro Transmutación curso, Consciente. que tenemos varios que ya están empezando, o sea, ya tenemos varias fechas. Así que nada, solamente es decir, lo quiero hacer, ¿verdad? Sí, Así es. tomar la decisión. Jonathan, Exactamente. ¿cómo cerrarías este? ¿Qué les dirías a la gente que te está escuchando para que se anime a hacer el cambio? Pues sobre todo entender que la crisis no te viene a quitar nada, sino viene a devolverte todo, ¿verdad? Y evolucionar no es cambiar tu vida, es recordar quién la dirige. Eso es Eso. realmente. Wow, aplauso para eso. Perfecto, perfecto. Así es que ya recuerden, mis queridos amigos, nos vemos siempre o nos escuchamos siempre ahora que está solamente en audio podcast. Y recuerden que la crisis no viene para quitarte la vida que tenías, sino viene para devolverte lo que habías olvidado, aquello que está dentro de ti, tus capacidades, como dice Jonathan, tu fuerza interior, tu espíritu, y de ahí a la evolución y a algo mucho, mucho mejor. Muchísimas gracias, Jonathan. Quiero también cerrar esto diciéndoles, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios, Gracias, Dios. un curso de milagros. Moni, Ah, nada, muchísimas gracias, Jonathan. Un abrazo muy fuerte y gracias por habernos acompañado hoy en un nuevo capítulo. Les esperamos la próxima. besos a todos y que tengan un súper lindo día. Nos vemos. Bye. RTC